A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la guerra fuera, pues, simplemente inevitable? Como una parte oscura de nuestra biología que nomás no podemos controlar. Esta idea, la verdad, bastante pesimista, ha justificado conflictos por siglos. Pero, ¿es científicamente cierta? Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Será que la guerra está grabada en nuestro ADN? ¿Que somos de alguna manera prisioneros de nuestra herencia evolutiva? La verdad es que es una idea muy conveniente para algunos, pero ¿qué dice la ciencia en realidad? Bueno, para responder a esto, tenemos que viajar en el tiempo a Sevilla, España, en 1986. Allí, 20 científicos de primer nivel se juntaron y crearon algo llamado el Manifiesto de Sevilla sobre la violencia. Y ojo, no era un ensayo cualquiera, fue una declaración tan, pero tan potente que la UNESCO la adoptó para desafiar de frente esa idea de que estamos condenados a la violencia. Su meta era súper audaz y directa. Querían, por así decirlo, recuperar la ciencia. Y estaban hartos de ver cómo se retorcían grandes ideas como la evolución para justificar cosas terribles como la guerra, el racismo o hasta el genocidio. Su misión era desarmar por completo esas justificaciones que se hacían pasar por ciencia. Y para lograrlo, construyeron su argumento en 5 puntos clave. Pensemos en ellos como 5 golpes certeros para derribar 5 grandes mitos sobre la violencia humana. Así que vamos a revisarlos uno por uno. Empecemos con el primer mito, y este seguro lo hemos escuchado 1000 veces. La idea de que la guerra la heredamos de nuestros ancestros animales, que en el fondo somos solo bestias, pero con armas más sofisticadas. Pero aquí es donde los científicos hacen una distinción importantísima. Una cosa es el combate animal, que casi siempre es individual, instintivo, y otra, muy pero muy diferente, es la guerra humana. Esta es una actividad de grupo, súper organizada, que necesita herramientas, tecnología y, lo más importante, una cultura que la sostenga. O sea, son 2 cosas fundamentalmente distintas. Y esto lo deja clarísimo. La guerra no es una constante biológica. Si lo fuera, no cambiaría tanto con el tiempo. Piénsenlo, de las lanzas a los drones, depende por completo de la tecnología y la cultura del momento. Y el simple hecho de que haya culturas que han vivido siglos sin guerra demuestra que no es inevitable. Es una invención, no un instinto. Ahora, pasemos al mito número 2, la famosa idea del gen violento. Esa creencia de que la maldad ya viene de fábrica, que está programada en nuestro código genético desde que nacemos. Aquí el manifiesto nos aclara un concepto científico clave. Los genes no son un guión que seguimos al pie de la letra, para nada. Nos dan un potencial, como una base sobre la cual construir. Pero en quienes nos convertimos depende de la interacción súper compleja entre esos genes y todo nuestro entorno, la crianza, la cultura, las experiencias que vivimos. La conclusión, la verdad, es muy poderosa. La biología nos da posibilidades, no certezas. No existe tal cosa como un gen de la guerra que determine nuestro destino. Nuestros genes no nos condenan a ser agresivos, simplemente nos dan un punto de partida. Muy bien, ahora vamos a juntar 2 mitos que casi siempre van de la mano. El primero es que la evolución humana favoreció a los más agresivos, ya saben, la supervivencia del más violento. Y el segundo, que nuestro cerebro tiene como una respuesta violenta por defecto, casi como un reflejo. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Contrario al mito de la supervivencia del más violento, el manifiesto destaca que la evolución muchas veces favorece justo lo contrario. El éxito no depende tanto de la fuerza bruta, sino de la capacidad para cooperar y crear alianzas. De hecho, los individuos que son demasiado agresivos suelen ser un problema para el grupo. La cooperación, no el conflicto, es la verdadera estrategia ganadora. Y en cuanto al cerebro, pues no somos simples máquinas de estímulo y respuesta. A diferencia de muchos animales, los seres humanos tenemos un filtro neurológico increíblemente poderoso. Nuestras funciones cerebrales superiores procesan lo que pasa antes de que reaccionemos. Esto significa que nuestras respuestas no son automáticas ni involuntarias. Están moldeadas por lo que aprendemos y cómo socializamos. No hay nada en nuestra neurología que nos obligue a ser violentos. Todo esto nos lleva a la quinta y última proposición, que es como el clímax de todo el argumento del manifiesto. Si la guerra no es un mandato de nuestros genes, ni de nuestra evolución, ni de nuestro cerebro, entonces, ¿qué es exactamente? La respuesta final del manifiesto es demoledora. La guerra no es un impulso animal. Es, de hecho, un producto muy sofisticado de la mente humana. Requiere obediencia a la autoridad, idealismo para poder mover a las masas y, sobre todo, una planificación fría y racional.
Es un invento, no un instinto. Y así llegamos al corazón de esta declaración. La guerra no es una fuerza de la naturaleza, no es algo que simplemente nos pasa. Es algo que nosotros como especie inventamos. Y aquí, justo aquí, está la idea más poderosa de todas. Si la guerra es una invención humana, eso significa que no es inevitable. Y si fuimos capaces de inventar algo tan complejo y destructivo, también somos capaces de inventar su alternativa. La paz no es algo que simplemente sucede, es otra invención, algo que debemos diseñar, construir y mantener con mucho esfuerzo. Y con esta idea final nos deja el Manifiesto de Sevilla. La biología no nos condena a la guerra. Nos da la capacidad tanto para la agresión como para la paz. La elección y por lo tanto la responsabilidad de construir un mundo pacífico no está en nuestros genes, sino en nosotros.